Ahora a escuchar y ver una crónica de cómo se vivió este proceso electoral 2018. Domingo 1 de julio del 2018, 7:30 de la mañana, los funcionarios de casillas comenzaron a instalar en diferentes puntos de la delegación Cuauhtémoc cada una de las casillas donde la ciudadanía emitiría su voto. Y aunque hubo algunos retrasos en las aperturas de algunas sedes, desde temprano los capitalinos se hicieron presentes. Importantísimo, es un día crítico, crucial para nuestro país. Se vienen cambios importantísimos y es de las decisiones más importantes que tenemos que tomar ahora en estos momentos. Casillas especiales como la instalada en el Hospital General, ubicada en la delegación Cuauhtémoc, fue una de las que tuvo gran afluencia a pesar de que solo se contara con 750 boletas. Por eso nosotros, aunque salimos, que venimos a trabajar, porque nosotros venimos de Nuevo León, venimos a trabajar esta semana, pues venimos como quiera temprano porque queremos ejercer nuestro voto, ¿no? Queremos validar nuestra voz, ¿no? Como ciudadanos, pero te digo que la vez pasada nos pasó de que llegué a las 7 y ya había más de 700 personas formadas. 6 de la tarde fue el cierre de casillas y se mostró una gran participación de personas aún al final de las votaciones. Así fue como con gran afluencia de la votación ciudadana y sin percances, este 1 de julio la gente emitió su voto en la delegación Cuauhtémoc. Con imágenes de Sergio Villanueva, Vianey Zárate, 21 Noticias.